sido esto. Es un montón. Esto es intensidad, sí, intensidad. Bueno, miren, en realidad, déjenme organizo porque ya me hice bolas aquí. Bueno, miren, en realidad ahorita ya lo que sigue es todo lo que tiene que ver con intensidad de campo eléctrico. De hecho, ya tengo un avance ahí considerable, pero del tonto de yo, me brinqué un tema y me lo brinqué y me lo seguí brincando y entonces continué. Y para que ustedes los tengan completos, necesitamos ese tema. En realidad lo puedo explicar al final o lo puedo explicar antes. Miren, por decir, no se ve nada. Espérenme. Déjenme escanear estas hojas. Estas todavía no las tienen, pero se las mando. Ya lo tenemos, pero no lo mandamos. Compartir el PDF. Compartir el PDF. Y que lo guarde en archivos. Y que lo guarde. Números. Guardar. Ok. No es para mí. Ok, va. Entonces, denme medio minuto. Déjenme jalar lo que escaneé para que lo empecemos a ver y vean qué es lo que vamos a hacer por ahí. Ok, entonces, apúrate, máquina. Si lo dejo así ya lo podemos ver. Ok, va, chavos. Entonces, miren, por ahí lo que vamos a empezar a ver nosotros es todo lo que tiene que ver con con esta parte de intensidad y campos eléctricos. Entonces, miren, estos son los que les voy a mandar. Ahorita, en realidad, pues nada más lo van a ver aquí, pero no lo tengo todavía enviado. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, aquí siguen estos apuntes, ¿sale? Entonces, lo que vamos a empezar a ver es lo que tiene que ver con la intensidad de campo eléctrico. Y dice, si se considera una carga fija y se mueve lentamente para una segunda carga, a su alrededor se nota que en todas partes existe una fuerza sobre esta segunda carga. En realidad lo que decíamos el día de ayer es que todo lo que tiene que ver con Coulomb es básicamente a referencia de dos cargas. Esto se los voy a mandar, no lo copien. Por favor, no lo copien, se los voy a mandar. Lo que quería que vieran es que ya lo tengo, nada más que me atonté y hay un tema que no puse. Entonces, como pueden ver aquí, dice, se define la intensidad de campo eléctrico como el vector de fuerza sobre la unidad de carga positiva de prueba. También las unidades de prueba pueden ser negativas, pueden ser del valor en sentido que ustedes quieran. Y entonces, como pueden ver, ahí dice que el campo eléctrico es igual a la carga entre 4pi epsilon 0 r cuadrada en ADR. Y las unidades son volts por metro. Entonces, como se pueden dar cuenta, entonces ahí nosotros la fórmula se parece mucho a la que estuvimos viendo con ley de Coulomb. Dice, debido a que las fuerzas de Coulomb son lineales, la intensidad de campo eléctrico debido a dos cargas puntuales
es la suma de las fuerzas sobre la carga fija, causadas por las cargas individuales cuando éstas actúan individualmente. Entonces, esta parte que está aquí, esta parte que les voy a enviar, la verdad es que sigue diciendo o sigue tratando a las cargas como puntos. Como ustedes pueden ver en este dibujo, bueno, lo que estamos tratando de enmarcar ahí o de explicar ahí es que cuando tú tienes, por decir, una carga aquí, cuando tú tienes otra carga aquí y cuando tienes esta otra carga aquí y esta carga aquí, todas las cargas pueden actuar sobre un mismo punto y entonces a este punto es al que le llaman punto fijo, a ese que está ahí. Y entonces este punto que está aquí, nos sirve de referencia para calcular las intensidades de campo eléctrico que podamos generar. Es decir, ¿Estás bien? mande. ¿No? Ok, es decir, nosotros ayer estábamos explicando con Coulomb que decíamos, la carga 1 actúa sobre la carga 2 o la carga 2 actúa sobre la carga 1. Cuando normalmente quieres calcular el campo eléctrico, entonces vas a tener que entender que en ocasiones los vectores van a empezar a crecer en alguna dirección. Y entonces, como pueden ver en este dibujo, este vector va hacia acá, este vector va hacia acá, este otro vector va hacia acá y este otro vector va hacia acá. Y entonces, como se pueden dar cuenta, por eso habla de una sumatoria de fenómenos de campo eléctrico. Y entonces hace la sumatoria y la sumatoria es el campo eléctrico total en el punto de prueba o en el punto donde la carga es nula, ¿de acuerdo? Y entonces, esa es la parte que tiene que ver con el campo, esa es la parte que tiene que ver con el campo eléctrico. ¿Para qué nos va a servir esto y por qué lo debemos entender y por qué lo vamos a deber de calcular? Bueno, nosotros debemos de entender que en ocasiones va a existir un sistema de cargas donde en estos sistemas de cargas vamos a tener que tratar de encontrar las resultantes y entonces aquí dice que todas las cargas que se pueden observar en un sistema tienen aportaciones o adquisiciones de otras, por lo cual todas tienen que ver en el sistema. Y si ven, pues está un ejemplo ahí, ya empieza un ejemplo y como ven, lo que hicimos ayer fue primero calcular la distancia. Entonces, por eso es que yo les decía aquí a ustedes que deben de tener mucho cuidado en cómo va a ir trabajando, el problema, porque aquí ustedes otra vez se pueden dar cuenta de lo siguiente. Aquí dice en este ejemplo, determine el campo eléctrico en M5 menos 7,3 en el espacio libre causado por una carga Q1 de 3 microcoulones que se encuentra localizada en el 000. Y entonces ese le llaman P. Y entonces aquí, como apunte, les puse ahí primero, tratar de imaginar el sistema y puedes realizar un esquema o dibujo. Entonces, te dicen en el enunciado, pues te están mostrando o te están pidiendo que la carga, que esta carga que está aquí, está en el origen. Entonces, este está en el origen. Y dice que determine el campo eléctrico en el punto M. Entonces, el punto M es ese punto que ustedes pueden observar acá. Y entonces, por obviedad, pues es este punto que está aquí. Y lo que deseamos ayer, entonces, la carga es la que actúa sobre el punto. Por eso el vector está así. ¿De acuerdo? Al estar así, entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer para determinar esa distancia?
como pueden ver en la parte de abajo, nosotros para determinar la distancia es exactamente igual a cómo lo hicimos ayer para carga de fuerza. Entonces, como pueden ver, aquí tengo la distancia, el vector de distancia, y aquí voy a tener las coordenadas del punto M menos las coordenadas del punto P. Y entonces hago esta resta y entonces ahora nosotros vamos a obtener la parte que está aquí abajo. Bueno, ahora está allá arriba y ahorita le borramos eso. Entonces, ahí vamos a empezar a obtener toda esta parte y como se pueden dar cuenta aquí, entonces sacamos nosotros la distancia y es el mismo orden de ayer. Entonces, como pueden ver, sacamos la distancia, el vector de distancia, luego sacamos su magnitud y ponemos las unidades que están aquí en metros. Si ustedes observan, volvimos a hacer lo mismo aquí y entonces encontramos el valor del unitario. Una vez que encontraste el valor del unitario, entonces nosotros sabemos que podemos encontrar la dirección. Y acuérdense que la dirección no tiene unidades, ¿de acuerdo? No va a tener unidades. Entonces, aquí no hay ninguna unidad. Y dice, cuarto, empleando la fórmula de campo eléctrico tenemos. Como pueden ver, aquí la notación se llama PM, se llama PM y se llama PM. Y entonces, porque va del punto P al punto M. Y entonces calcula la intensidad y como ustedes pueden observar, aquí dice 324.889 por el ADRPM. Y entonces, básicamente, calculas tú la magnitud, la dirección, el sentido y las unidades y ya tienes el vector completo. Pero si ustedes ven aquí, aquí les puse lo mismo. Quinto, obtener el vector completo de E, multiplicamos por el unitario y tendremos. Y entonces haces esto y el unitario ya tiene unidades que se llaman volts por metro. Entonces, si ustedes observan bien, no es otra cosa más que lo que se hizo ayer, de la misma forma. Y aquí hay otro ejemplo que como pueden ver, ahí tiene lo de la glicerina, pero ahora habla del mismo punto cilíndrico y lo transforma a esa parte. Estos apuntes ya están, se los voy a mandar, por eso les digo que no lo copien. Y detrás de este sigue una distribución, que esa es la que me hace falta para poderles enviar completo esto y lo tengan aquí. Entonces, el día de hoy vamos a explicar bien esta parte de la fórmula y vamos a tratar de entender por qué nosotros debemos de calcular esto. Aquí, inmerso a este, hay otro tema que es de suma importancia. Entonces, miren, nosotros sabemos que todo lo que tenga carga, nosotros sabemos que todo lo que tenga así una carga, todo lo que tenga carga va a generar sobre sí misma un campo eléctrico. Pero este campo eléctrico va a ser muy grande cuando lo calcules en la cercanía de la carga. Entonces, cuando tú lo calcules aquí, ojo, es lo que voy a hacer. Cuando tú lo calcules aquí, este campo eléctrico va a ser muy grande. Y entonces dices, bueno, si va a ser muy grande, entonces yo debo de saber cómo lo voy a poder encontrar y cómo lo voy a poder calcular. Ok, este campo eléctrico va a empezar a desplazarse hacia acá. Si ustedes quieren, se va a empezar
a desplazar hacia acá. Ok, una vez que se empieza a desplazar para acá, va a sufrir algo que se llama atenuación. Atenuación. Entonces, atenuación la sufren todas las señales. Todas las señales, llámense como se llamen, van a sufrir algo que se llama atenuación. ¿De acuerdo? Entonces, esa atenuación cuando la sufre la señal, ¿qué indica o qué quiere decir? Ok, lo que indica es que puede ser que tengas aquí un campo eléctrico que valga a 10 volts por metro, a 10 volts por metro, y entonces cuando viene avanzando la señal hacia acá, entonces hay veces que baja aquí y en este punto vas a tener 8 volts por metro, pero sigue avanzando la señal así, sigue avanzando y entonces ahora llega a 6 volts por metro, a 6 que están aquí. Pero esta a su vez sigue avanzando así, sigue avanzando y llega a 4. Ok, si ustedes observan, cuando te pasa esto, entonces la atenuación viene bajando de 2 en 2. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la atenuación, entonces, la atenuación se representa por una línea que se llama, por una letra que se llama alfa y sus unidades se llaman nipers por metro. Ahorita ponemos ese nombre por ahí bien. Entonces, la atenuación es una letra que se va a llamar alfa. Y sus unidades son nipers por metro, que escritas ustedes las van a conocer así como nipers por metro. ¿Hasta ahí le entienden, chavos? Entonces, profe, cuando la carga sea más larga, digamos, que va bajando ahora sí el campo. Sí, de hecho tú aquí, por decir, esta carga puede ser tan grande como tú quieras, esta, ¿sale? Y entonces pudiera ser, ojo, pudiera ser que aquí tuviera, le voy a poner esto, observen nada más, va a ser lo mismo, pero se lo voy a quitar, nada más observen lo que les voy a decir. ¿Qué pasaría si aquí hubiera 100 volts por metro? Y entonces avanzara, y entonces aquí fuera 98, aquí fuera 96, aquí fuera 94. ¿Cambia en algo la situación? Sí, va disminuyendo. Como dice usted, se va atenuando, ¿no? En realidad no cambia la situación, pero sí conserva la disminución. ¿Me entendieron? Sí. Ok. ¿Qué es lo que está puesto aquí arriba en este renglón? Básicamente, esto es lo que pasa, y entonces hace cuenta, hagan de cuenta esto, este renglón. ¿Qué indica? Que la señal cuando está, se los voy a poner en rosa, la señal. Uy, sí. Espérenme. Cuando está aquí, entonces sale y vale 100. Cuando avanza, vale 98. Cuando avanza, vale 96. Y cuando avanza, vale 94. Quiere decir que alfa vale 2 volts por metro. ¿Y qué indica esto? Ok,
lo que indica es que lo anterior indica que la señal se reduce, por cada metro 2 volts. ¿Le entendieron? Sí, profe. Pero las unidades básicas son nipers por metro. Normalmente esta conversión o normalmente esta explicación la hacemos desde campo eléctrico porque si no empezamos a tener problemas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tú hablas, esto lo que quiere decir es que cuando tú hablas sale la señal de aquí y pues se sigue viendo, señores, o ahí dice algo. Se sigue viendo, profe. Sigue viendo. Muy bien. Gracias. Es que a mí, ¿sabe qué me salen de esos anuncios? De ¿De Google? ajá, y no sé, nunca he sabido cómo, como que ya no recibirlos y ahora, ¿dónde estoy? Espérenme, porque ya me... Está sencillo. ¿Mandé? Está sencillo en quitar esos anuncios. ¿Sí se pueden quitar? Sí. Pero eso lo haces en configuración, ¿va? Ajá, en configuración y ahí debe haber algo que diga notificaciones o algo así. Espérenme, lo voy a confiar mi vida al señor. Configuración. Dice configuración del sistema de seguridad. Configuración de sitios, está en privacidad y seguridad. Privacidad y seguridad. Configuración Contenido, de seguridad. una actividad reciente, permisos. Porque esta cosa, de verdad les digo Creo que no. configuración de seguridad, me dijo usted. Lo estoy viendo, permítame. Es que yo también se los quito, sí. ¿Lo estás viendo en la pantalla? Ajá, estoy viendo también lo de... para quitar eso. Sí, pero no protección de cuentas. Sí, a ver, permítame. Me metí mal, yo creo, ¿no? Sí, permítame, estoy en sincronización. No te equivoques, al contrario. No, aquí no está, a ver, vale. Espérenme, chavos, porque si no, le estoy apachurre y apachurre allá a la cruz. Y ya me cansé. Y hoy no me fue muy bien en el trabajo. La verdad es que ando como de malas. Configuración del sistema, del micrófono, de seguridad, del sonido. Si quiere de su clase y ahorita investigo rápido, no me tardo, y volvemos para ir directo. Va, gracias. Ok, entonces miren, esto lo quitamos. Entonces, miren, lo que estamos tratando de explicar aquí es que todas las señales, sean como se llamen, van a salir siempre y esas señales se van a ir haciendo más chicas. La atenuación es un fenómeno físico que sufren todas las señales. Entonces, tú a veces puedes decir, ¿sabes qué? Está aquí mi carga, está aquí mi carga. Y entonces esta carga produce un campo eléctrico, se los voy a poner así, produce un campo eléctrico de 20 por decir, volts por metro. Cuando está ahí, entonces son 20 volts por metro. Y luego te van a decir, pero el sistema, aquí te van a decir algo, pero el sistema le provoca a la señal una atenuación de 4 volts por metro. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que si tú tratas de entender esta señal, cuando sale de aquí, entonces, y ya pasó 1 metro de distancia, entonces cuando tienes aquí 1 metro de distancia, ya la señal tiene 16 volts y aquí tiene 20 volts.
¿Le entienden, chavos, a eso? Sí, profe. Si pasa otro metro de distancia, entonces tiene ahora 12 volts. Y si pasa a otro, tiene 8 volts, así. Y si pasara a otro, tiene 4 volts. Y como ustedes pueden observar, si yo lo siguiera agrandando esta cosa, entonces va a pasar el otro metro que va a estar aquí de señal y cuando esté aquí, entonces yo aquí tengo un alcance de 5 metros, pero aquí ya mi señal vale 0. ¿De acuerdo? ¿Le entendieron hasta ahí? Sí. Entonces, Sí, profe. todas las señales, llámense como se llamen, siempre se van a atenuar. ¿Y qué es lo que vamos a tener que observar? Bueno, como ustedes pueden observar, esta parte que está aquí, entonces, si yo vengo caminando por aquí, entonces yo me puedo parar aquí y yo aquí captaría una señal entre 16 volts y entre 20 volts. Pero si yo me parara, siguiera caminando, me puedo parar aquí y entonces observo una señal que va a tener una cantidad de voltaje entre 4 volts y una cantidad de voltaje de 8 volts. A esto es a lo que nosotros le llamamos límites. ¿De acuerdo? A esto es a lo que nosotros le llamamos límites. Entonces, hay veces que tú vienes avanzando, y está una antena transmitiendo señal. Entre más cerca te pegues de la antena, entonces tú vas a tener mucho voltaje, pero a medida que te vayas avanzando, vas a ir perdiendo voltaje hasta llegar a un voltaje de 0. Como el internet, ¿no? Es como el internet, exactamente. Es igualitito. Aquí el problema es que ese voltaje se va a ir transformando en corriente. ¿Y cómo se va a transformar en corriente? Recuérdense que platicamos por ahí que el aire tiene una letra que se llama eta. Y dijimos que este valía 377 ohms. ¿Me entienden? Entonces, Sí, profe. la señal va a salir de la boca y va a ir avanzando, va a ir avanzando, va a ir avanzando, va a ir avanzando. Pero la resistencia por la que va a ir aquí avanzando tiene 377 ohms. Entonces, cuando tú me quieres calcular, cuando tú necesitas calcular aquí, puedes agarrar y decir, ok, yo estoy en este punto que está aquí y tengo 16 volts y tengo una ETA de 377. Entonces tú aquí me puedes calcular la corriente, ¿de acuerdo? Por ley de Ohm, nosotros sabemos que el voltaje es igual a la R por I, pero aquí habíamos dicho que el campo eléctrico era igual a la ETA por el campo magnético. Y entonces el campo magnético va a ser igual al campo eléctrico sobre la ETA. Y entonces, como ustedes pueden observar aquí tengo 16 volts entre 377. Y entonces, ¿eso cuánto me da, chavos? 0.042. Esto les da 0.042. Y entonces son 0.42 y aquí a fuerzas tendrían que ser amperes por metro. ¿Le entendieron, chavos? Sí, profe. ¿Sí? Profe, si gusta, ya.
Voy, señor. Sí, claro. Gracias, espérame. Entonces, como pueden ver aquí, nosotros aquí podemos calcular esa parte y vamos a calcular la corriente que se va a generar en ese punto. Por obviedad, dices, ¿qué va a pasar aquí cuando haya menos, chavos? Cuando haya menos, pues este tendría que ir disminuyendo, ¿cierto? Siempre habría una corriente menor. Si yo lo dejara así, pero la corriente dijimos que estaba diferenciada o estaba a una distancia de ¿cuánto? De 90 grados. 90 grados. ¿Duda, chavos? No. ¿No? Ok. ¿Le quedan de esa lámina o la anterior? Yo sí tengo una duda. ¿La H qué La significaba? H, La que puso esta la- dijimos que Ajá. era campo magnético. Ajá. Ok, gracias. La H dijimos que es campo magnético. Y recuérdense ustedes que las unidades son amperes Por metro. por metro, exacto. Entonces las unidades son de amperes por metro. ¿Sale? ¿Sale? Ok, 2 minutos nos quedan. Dejen que me ayude el compañero. Se va a acabar la sesión y activo la otra, ¿sale? Sale. Ok, ¿dónde era? Se va a configuración. Va, vámonos, configuración. En Ahí la estoy. parte superior derecha hay Ajá. una lupa. Escriba notificaciones. Ok, configuración del sistema. En la Opciones. parte... Superior derecha hay una lupa. Espérame, no la tengo aquí. Déjame, vuelvo a ir a configuración. Ajá. Configuración. Aquí está configuración. Ahí está. En la parte derecha dices que hay Superior. una lupa. Ajá. Ahí está. En el gordillo del sistema. No, entonces ha de ser del internet aquí. Ajá. Si gusta, le transmito y ya lo ve. Ajá. Es que no me deja. Espérame. Sí, sí, sí. Ay, un minuto me queda. Sí se A puede. ver. Déjalo activo. A ver, aquí ya está configuración. Ajá. Está en los 3 puntitos. Se va a configuración. Ajá. Arriba, al lado de configuración de lo que dice configuración, hay una lupa. Abajito de los 3 puntitos. Sí, voy. Ok. No. No, mejor. Ahora sí que. No, mejor, ¿sabes qué? Lo vamos a dejar ahorita así, ahorita, para volvernos a conectar, porque ya se me va a acabar. Sale pues, profe. Va, gracias. Ya dice que un hiper, va a decir que un hiper es igual a 8.68 decibeles. A 8.68 decibeles. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Y los decibeles no era como del sonido? Sí, exacto. Por esto más o menos ahorita vamos a explicar esto para que ya en los cálculos ya no tengan mayor diferenciación. Por decirle algo, por decirles algo, los decibeles nosotros hemos oído que lo utilizan para cosas de audio. Cuando compras una bocina, un micrófono, un amplificador, te dicen a veces de cuántos decibeles lo necesitas. Entonces, como ustedes pueden ver, los nippers como que son un nombre que dices, pues ni tengo idea que sean. Pero ya cuando te dan la equivalencia a que un nipper vale 8.68 decibeles, como que ya te da la idea que son cosas que tienen que ver con audio, son cosas que tienen que ver con señales, ¿de acuerdo?
Entonces, siempre por metro. Entonces, quiere decir que tú debes de saber exactamente cuántos tienes aquí. Y entonces aquí tú puedes decir, ¿sabes qué? Tengo 100 nípers aquí. Tengo 100 nípers de señal. Entonces, al tener 100 nípers de señal, yo lo envío hacia este lado. Y si este lado aquí solamente hubiese avanzado 1 metro de distancia, entonces yo tendría 97 nípers de este lado. ¿Le entienden hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, espérenme. ¿A ustedes también les ha pasado que luego cuando andas como de malas ya no te sale nada? Hasta ese día mejor ni le hablas a la novia, porque si no, dices, la voy a regar. Y A mí, entonces, aunque no esté de malas, me sale mal todo. dices, aunque no esté de malas. Sí. Y dice uno, luego las novias son medio enojonas, pero bueno. ¿Medio? ¿Verdad, señoritas? Nomás hay una, creo. Tenemos una compañera. Ok. ¿Y dónde anda la compañera? ¿O no entró hoy? A ver. Sí, profe, sí les escucho. Oiga, ¿y usted se enojona? Un poco. Ay, siempre dicen un poco. ¿Un poco? O sea que sí es mucho. No, no es cierto, señorita, ¿eh? No, no se crea. La verdad es que habemos hombres también súper enojones, hay mujeres súper enojonas, y entonces llega el momento en que dices, ay, te quisiera ahorcar, ¿no? Pero de verdad que hoy me fue pésimo, o sea, me fue mal, mal, mal. Desde las 7 de la mañana queriendo instalar una interfase. Si vea que no puedo con la configuración, ahora échense una interfase de controles. Y lo peor del caso es que nos estaban asesorando desde Argentina, o sea, para que vean a veces lo tan malo que tenemos. Y los argentinos me dicen, oye, es que acá son 2 horas más, entonces tú entras hasta las 7 y para mí son las 9, le digo, pues échale. Y dice, sí, instálale el Team Viewer y déjame trabajar. Y luego me mandan, bueno, ya nos vamos a comer, al rato nos vemos. Y tú acá todavía ni desayunas y dices, Infelices. no se puede. Y los doctores encima y te dicen, oye, ¿ya va a estar la interfaz? Sí, ahorita, espérenme, deje que regresen de comer. Y te bombardean. Y de verdad cuando salí, hoy estuve en la raza todo el día, de verdad cuando salí, sales así. Queriendo golpear a un argentino. Y el que te rebasa tantito, ya lo quieres atropellar. Y el que se te va a pasar por la cuadra, ya lo quieres atropellar y dices, no, ya tranquilo. Y llegué a la casa de ustedes así acelerado y como que siento que no me están saliendo las cosas. Por eso les dije, espérenme. Pero bueno, ahora que nos conozcamos van a ver que a las 8 de la noche todavía ando sudando. Bueno, va de nuevo. ¿Y si cree que regresemos en diciembre? Pues yo digo que sí, y espero que sí, porque miren, todo con qué batallo, con los dibujos de Picasso que parecemos de segundo de kinder. Entonces, ojalá sí regresemos, porque en el pizarrón soy mejor que aquí. Entonces, va. Entonces, lo que les quiero decir es esto. Lo que les quiero mostrar es esto. Tú a veces vas a tener aquí una carga y vas a tener una antena. Esta antena va a radiar un campo eléctrico y lo va a mandar hasta acá. Y entonces ese campo cuando llega hasta acá, la distancia de avance es 1 metro y solamente se pierden 3 nípers. Eso es lo real y eso es en lo que ustedes van a hacer mediciones, ¿de acuerdo?
Es como si yo te dijera, pues si entran los 100 nípers, entonces si yo multiplico el 8.68 por 100, ¿cuánto me va a dar? Pues son 868 decibeles, ¿cierto? Hago mi regla de 3 y si fueran 3 nípers, ¿cuánto se pierden en decibeles? Pues multiplico 868 por 3 y eso nos da ¿cuánto? 868 por 3 nos da 2604. 2604, ¿no? Entonces, esta sería como una atenuación de 26.04 decibeles por metro. Quiere decir que al final del movimiento, después de 1 metro, tú tendrías ese valor y entonces te quedaría 841.96 decibeles. ¿De acuerdo? Esto ustedes le entienden bien a esa parte y ustedes han oído que hasta cuando van a las discotecas, cuando van al antro, cuando van a algún lado, te dicen, es que no se deben de oír más de 4 decibeles aquí afuera en la calle. Y entonces, eso es lo que nosotros medimos como basura de ruido electrónico. El ruido electrónico normalmente es un ruido que sale al exterior y tenemos que tener mucho cuidado de no contaminar el exterior con una cantidad de carga tan grande. Eso, ustedes van a conocer un aparato que es así como rectangular de la parte de aquí y que tiene aquí como una bola de micrófono. Eso lo tienen así. Y entonces, van a ustedes van a ver que tiene un galvanómetro, tienen una agujita así. Y esta cosa es el último modelo y dices, bueno, ¿por qué no es digital? ¿Por qué creen ustedes que no es digital, chavos? Porque más confiable, tal vez. Y si fuera digital, me imagino que algo afectaría el campo electromagnético. Más o menos. ¿Otra idea? Porque atrapa, bueno, esa bola con micrófono atrapa los decibeles del sonido. Atrapa los decibeles del sonido. Sí, está bien. Y eso cuando lo atrapa, ¿cómo se llama ese fenómeno? Captar. Inducción. Llama inducción. Entonces, cuando se induce, lo que decía el compañero, lo atrapa. Cuando se induce, entonces, una cantidad de corriente aquí, nosotros lo que hacemos es usar un galvanómetro, porque normalmente el galvanómetro siempre va aterrizado a tierra. Y entonces, entra la señal por aquí, y entonces el galvanómetro hace que se desplace esta flecha a través de tierra y cuando hay una corriente entonces tú lees si hay señal o no hay señal. Y normalmente solamente tiene una escala que dice que va de 0 a 5 decibeles. Y dices, pues esos aparatos ya están más rucailos y más gachos que nada. En realidad, estos aparatos, lo único que para lo que sirven es para saber cuánto ruido electrónico tienes afuera de algo. Y es de 0 a 5. Se supone y se dice que el oído humano, cuando ya oye 4.6 o 4.7 decibeles, ya es molesto. Esas fiestas sonideras que casi a ustedes no les han tocado, donde vas y los gordos como yo te rebota la panza y los bajos y dices, ay, ese ruido me está chillando en los oídos, es porque anda casi en los 5 decibeles. Y esos son los ruidos que no están permitidos. Por eso a veces vas a lugares donde dices, se oye bien clarito, aunque el volumen esté bajo, porque debes de cuidar al tímpano, porque si vibra a más de 5 decibeles, puedes llegar a tener una lesión. Entonces, se habla
y se dice que 5 decibeles son los permitidos y tienes tú que empezar a saber que entonces tu señal entra con 100 nipers o entra con 868 decibeles. Cuando la señal viaja, tiene que salir en esas mismas escalas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero Sí, dices, ok, pues ya más o menos le entendí, pero el maestro puso una cosa así y entonces él dijo, ¿sabes qué? Aquí hay 10 volts. Y dijo que este sistema tenía una constante de atenuación de 2 volts por metro, de 2 volts por metro. Si aquí fueran 2 metros, que aquí fuera 1 metro, y aquí son 2 metros, entonces yo tengo aquí 6 volts. ¿Le entienden? Pero dices, ¿y entonces por qué si dice que los níper están en el MKS y los decibeles son propios del CGS, entonces ¿por qué puede hacer esa proporción? Bueno, esa proporción es clásica para los ingenieros de electrónica porque tenemos que entender esta parte que está aquí. Y si a veces te hablo de nípers y decibeles no le vas a entender, pero si te hablo de voltaje, todo mundo le entiende. Entonces, básicamente, cuando salen 10 volts de aquí, de la antena o de la boca, cuando estos van viajando hacia ti, se van perdiendo. Y también tienes que encontrar y acordarte de algo así. Yo les dije que ustedes deben de conocer distancia física y distancia eléctrica, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería la distancia física de este problema, señores, de ese dibujo? Si yo les dijera, díganme la distancia física. ¿A cuánto equivale, chavos? 2 metros. 2 metros. 2 metros, sale. ¿Y cuál es la distancia eléctrica? 10 volts. 10 volts. 4 volts, ¿no, profe? 4. 4 volts, ¿no? Sí, No, porque sería, si yo te preguntara, ¿cuál es la pérdida de señal? ¿Cuánto Sí. sería? 4 volts, ¿no? Exacto, 4 volts. Sale pues. 4 volts. Pero ahora te pregunté, ¿cuál es la distancia eléctrica? ¿2 ¿Recuerdan periodos? cuál era? ¿Por qué son 4 metros? Porque son 4 metros. Yo digo que, a ver, por aquí lo anoté. Porque es igual a 2 volts por metro. Algo así puso una. No. porque pierde volts por metro, entonces pierde 2. Ajá. No sé. 4 metros. Cuando Pero tú sí, conectas, Será cuando porque tú conectas un circuito electrónico, ¿cuántos cables tienes para alimentar? 2. 2. Ya. ¿Cuántos cables tengo ahí? 1. 1. Y entonces, aunque todo el otro cable está aquí abajo, se los voy a dibujar de este color. Ay, sí. Aunque todo el cable esté aquí abajo, este que está aquí abajo, este cable se llama ¿quién? Tierra, ¿cierto? Ajá. Porque supongo que esta línea va en el espacio. Entonces, como tengo 2 metros de cable de ida y como tengo 2 metros de cable de tierra, entonces la distancia eléctrica vale 4 metros. ¿Le entendieron? Sí. Ok. Sí. Pero la distancia física para este dibujo que yo les puse, también puedo decir que vale 2 lambdas, ¿cierto?
Sí, ¿por qué 2 landas? Porque de aquí Lambda es para lo de línea. a aquí tengo una lambda. Y entonces de aquí a acá tengo otra lambda y por eso son 2 lambdas, ¿sale? No se preocupen, pregunten, ¿eh? Lo que no le entiendan, pregunte, porque después se va a hacer esto más grande, porque ahorita vamos también a explicar algo que se llama profundidad de penetración. Entonces, si no le entienden, pregunten. Entonces, si la distancia física son 2 metros o es igual a 2 lambdas, y entonces la distancia eléctrica es igual a 4 metros, pues entonces estas son 4 lambdas, ¿cierto? Ajá. Todo es por 2, pues como son 2 cables, ok. Exacto, ahorita todo es por 2 porque son 2 cables. Y entonces, pero esta distancia también me la puedes dar en grados. Y entonces estos son 720 grados. Y entonces, como dice el compañero, como todo es por 2, estos serían 1440 ¿no? Híjole. grados. ¿Hasta ahí le entendieron, chavos? Sí. ¿Sí? Yo tengo una pregunta, profe, perdón. Sí. ¿Por qué fue distancia eléctrica de 4 metros? Me perdí. Porque les decía que hay 2 metros de cable de color rojo que están aquí. De aquí, de este punto a este punto, tienes 2 metros de cable rojo. Y entonces también debes de tener 2 metros de cable verde o negro para que regrese otra vez hasta este lado. Y por eso son 4 metros. Va, que va. Ya está. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces, como se pueden dar cuenta, hay veces que la distancia te la van a dar en metros, en términos de lambda o en grados, ¿de acuerdo? Tengan mucho cuidado en esas tres partes. ¿Por qué? Porque miren, hay veces que te van a hacer esto y te van a decir, hoy nada más lo vamos a poner, pero no lo vamos a hacer. Entonces te van a decir, hallar el campo eléctrico. Entonces te van a decir, hallar el campo eléctrico que produce una carga de 250 nanocoulombs que está en el origen sobre el punto, ahorita lo vamos a poner así, 3,4,5 y lo cerramos. Y lo cerramos ahí. Sobre el punto. Y entonces, cuando te dan esto, lo que tú quieres tratar de expresar o decir es que tienes una carga en el origen. Tienes una carga en el origen. Cuando tienes esta carga, hay una raya que va a salir así hacia el punto M o hacia el punto P si tú quieres. Entonces sale hacia el punto P, que sería este, y ya va a estar ahí. Ok, a veces te dicen, ustedes ya lo saben calcular porque se llama R. Para nuestra nomenclatura sería de la carga al punto. Y entonces este sería igual a poner 3,4,5 menos, como el otro le pusimos que está en el origen, 0,0,0 y así calcularías tú tu distancia, ¿de acuerdo? Entonces, tú ya sabes calcular esa distancia, pero a veces te van a decir, en vez de ponerte este punto que está aquí, te van a quitar esto que está aquí, te van a quitar esto que está aquí. Y al quitarte esto, que está aquí, aquí te pueden poner lo siguiente. Hallar el campo eléctrico que produce una carga
de 250 nanocoulombs que está en el origen sobre un punto. Y entonces aquí le quitan todo esto del sobre un punto y entonces aquí te dicen a una distancia, aquí muchas veces te van a decir a una distancia, de 3 lambdas. ¿Le entienden, chavos, ahí que estoy diciendo? Entonces, este punto ya no lo conozco, pero entonces esta distancia están diciendo que vale ¿cuánto? 3 lambdas. 3 lambdas. ¿Y qué necesito para conocer lambdas, chavos? ¿Conocer frecuencia sobre quién? ¿Está bien así o es al revés? Cuando no se acuerden, 1 sobre segundo, metros por segundo. Entonces está al revés. Exacto. Sándwich. Producto de extremos entre producto de medios, ¿sí o no? El sándwich, sí. Entonces, dice el compañero, está al revés. Exacto, esta cosa que está aquí está al revés y entonces esto es velocidad sobre frecuencia. Y entonces, si yo conozco qué es velocidad sobre frecuencia, ¿cuánto vale la velocidad en el aire? Pues entonces ese dato te lo tienen que dar, pero como ya es un valor de una constante, entonces vale 3 por 10 377. a la 8. 3 por 10 a la 8. Y como pueden ver aquí abajo, entonces ahora va a pedir frecuencia. Entonces, como ustedes pueden ver aquí abajo, ahora va a pedir frecuencia. Y entonces, ¿qué va a pasar con la frecuencia? Para nosotros, los electrónicos, a veces oye 60 Hz, 80 Hz y cosas así, y dices que es una frecuencia baja. Pero hay sistemas donde esa frecuencia es alta. Y cuando te dicen, una frecuencia de 5 por 10 a la 9 Hz, dices, eso es una frecuencia muy alta. Y entonces a veces esa puede ser una frecuencia muy baja. Como pueden observar, yo aquí pudiera poner, ojo, esta frecuencia ustedes la han oído en el radio, 300 por 10 a la 6. Si pongo 300 por 10 a la 6, es lo mismo como si volviera a poner 3 por 10 a la 8, ¿cierto? Sí. Bueno, ustedes han oído que luego dice la estación del radio, estamos transmitiendo con 20,000 watts de potencia efectiva a todo el centro de la Ciudad de México y sabes más o menos las frecuencias a las que trabajan. Nosotros tenemos tablas conocidas de esa frecuencia y si ustedes ven 300 megahertz es normalmente una frecuencia de radio. Si yo hago esto, entonces me va a salir que la lambda es igual a ¿cuánto? A 1 metro. A 1 metro. Y entonces si es igual a 1 metro, pues quiere decir que si esta distancia estaba aquí, pues entonces serían 3 metros. 3 metros. ¿Le entendieron? Sí, 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 sí. Pero a veces te voy a decir, ¿sabes qué? Esta no va a ser de 3 lambdas. Esta no va a ser de 3 lambdas. Y entonces te digo que no va a ser de 3 lambdas. Pero hay otras unidades que se llaman grados. Y entonces yo te lo puedo poner así.
sabemos que son 360 grados una lambda, y entonces si la multiplico por 3, serían 1080 grados. Y entonces yo quito esto, y entonces ahora te digo, ¿sabes qué? El cable tiene un largo de 1080 grados. 1080 grados equivale ¿a cuánto? A 3 lambdas, y es el mismo problema con diferentes unidades. ¿Le entendieron? Más o menos. Más o menos ahí. ¿Sí, más o menos? Entonces, ya hay que empezar a entender todas esas partes que están ahí. Porque la fórmula que está de campo eléctrico, que después el viernes la vamos a hacer, dice otra vez esto, que es igual a la carga entre 4pi epsilon 0, distancia al cuadrado en ADR. Y si ustedes observan, es igualita que la otra, la de fuerza, solamente que le quitaron una carga que iba aquí arriba, pero todos los resultados y todas las adjudicaciones de valores son exactamente las mismas. ¿Le entendieron, chavos? Sí, profe, solo una duda. Mande. El valor de la velocidad, ¿cómo fue que lo sacó? Es de Esa la es una constante. Ah, ¿es una constante? Ajá. Ok. Sí, el 3 por 10 a la 8 es una constante. Acuérdense que ese es el famoso valor de la velocidad de la luz, y normalmente nos lo ponen así con una C y le ponen hasta las 2 rayitas aquí. ¿Sale? Esa es una constante. Recuérdense que si va en un medio diferente al aire, entonces sí vamos a calcular otra velocidad, pero hasta ahí es una constante. ¿Dudas hasta ahí, chavos? No, profe. ¿Le entendieron? Sale y va viajando y va haciendo así la señal por todos lados y va haciendo así. Pero si yo la agarro en un punto en específico, entonces yo la agarro aquí en este pedazo, pero la señal va a seguir viajando, pero esta señal se va a repetir muchas veces. Y entonces, aunque esta señal haga esto así, siempre voy a agarrar la misma señal y por eso la iguala a la derivada. ¿De acuerdo? Entonces, todas esas señales tienen que creer que existen y dices, sí existen ahí, pero en realidad tenemos que tratar nada más que saber cuánto y dónde están las señales. Entonces, eso lo vamos a ir explicando poco a poco. Espero le hayan entendido a lo del día de hoy.